día que en ti, Señor. Un nuevo día que en ti, Señor. Alabándote, bendiciéndote, dando gloria a tu nombre. Un nuevo día en ti, Señor. Un nuevo día en ti, Señor. Buenos días. El Señor les bendiga. Este es el nuevo día en Él. Gloria a Dios. Gloria a Dios. En este día vamos a alabarle y bendecirle y vamos a compartir su preciosa palabra. Tenemos a nuestra hermana Emma Pinto desde Venezuela y nos va a compartir la primera parte de el tema de Él y por Él y para Él son todas las cosas. Así que vamos a tener la primera parte en este día y mañana continuaremos hasta para concluir. Así que vamos a alabarle y bendecirle para entonces entrar en la palabra, ¿verdad? Una alabanza para el Señor. Al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios el Padre. Gloria sea a Él, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios el Padre. Gloria sea a Él. Gloria sea a Él. Amén. Y ahora vamos a su palabra. Emma, por favor, mi hermana. Gracias. Saludos, amados hermanos. Gracia y paz a ustedes de Dios, nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Un saludo paulino, que en esta mañana el Señor nos ilumine el entendimiento para recibir lo que Él tiene para nosotros y que Él sea glorificado en el compartir de su palabra. Y de Él, por Él y para Él es todo. Sobre esto es que vamos a estar compartiendo en este tiempo y vamos a ver lo que nos dice el apóstol Pablo al final del capítulo 11 de Romanos. Y antes de entrar al pasaje donde vamos a estar compartiendo, pues como introducción, la carta a los romanos no fue la primera carta que Pablo escribió, aunque está en el canon de las escrituras como la primera epístola. Fue la sexta de las cartas de Pablo, escrita en el año, según muchos estudiosos, en el año 58 después de Cristo, y Pablo tenía por lo menos ya 20 años de su conversión. Así que ya estaba, no fue al principio, ya había caminado bastante con el Señor cuando le escribió esta carta a los hermanos que vivían en Roma. Y para hacer un resumen, pero bien conciso,
de los capítulos anteriores, vemos que en el capítulo 1 se muestra cómo de esta carta a los romanos, se muestra cómo los gentiles están perdidos sin el evangelio. El capítulo 2 muestra cómo los judíos están perdidos sin el evangelio. En el capítulo 3, tanto judíos como gentiles están perdidos sin el evangelio de Cristo. En el capítulo 4 se establece cómo la fe en Cristo Jesús es esencial para recibir la justificación. En el capítulo 5 muestra cómo las bendiciones que el creyente recibe cuando está en Cristo Jesús. Capítulo 6 habla del nuevo nacimiento en Cristo por medio del evangelio. En el capítulo 7, el cristiano ha sido libre de la ley mosaica. En el capítulo 8, la victoria del creyente si permanece en la fe. Y en el capítulo 9, Dios es soberano y ofrece salvación tanto a judíos como a gentiles que tienen fe en su Hijo. En el capítulo 10, el pueblo de Israel rechaza las condiciones dadas por Dios para ser salvo y los gentiles las reciben. Y entonces en el capítulo en el que vamos a estar compartiendo, que es el capítulo 11, muestra cómo la desobediencia de los judíos dio lugar a la salvación de los gentiles, pero la misericordia de Dios continúa disponible para el remanente fiel. Entonces, en Romanos 11, comenzando desde el versículo 25, dice el apóstol Pablo: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Así que en cuanto al evangelio, son enemigos por causa de vosotros. Pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos, así también estos ahora han sido desobedientes para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Oh, profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. En los últimos 4 versículos es donde vamos a estar exponiendo y vamos a estar revisando acerca de lo que Pablo está diciendo y cómo termina este capítulo, cómo termina este aspecto teológico que Pablo viene compartiendo con una alabanza, con una doxología, estalla literalmente en adoración, después de haber considerado todo lo que venía escribiendo desde el capítulo 1. Su teología se convierte en doxología, en alabanza a Dios. Y estos cuatro versículos es como un himno de alabanza y que contiene 3 estrofas. La primera estrofa es el versículo 33. Oh, profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios.
cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Es una exclamación de asombro ante la sabiduría de Dios, la cual es insondable, que significa que no se puede saber a fondo. Dios tiene conocimiento y sabiduría infinita a nivel micro, desde los componentes del átomo, electrones, neutrones, protones, y a nivel macro, a nivel del vasto universo, de las galaxias, de todo su conocimiento es infinito. Conoce exhaustivamente todas las cosas. A los seres humanos nos conoce por completo. Él fue quien nos creó. El salmista David, en el Salmo 139, podemos leer en los primeros versículos, como él dice: oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. El conocimiento de Dios es más alto, tan alto que nosotros no lo podemos entender, y eso es lo que declara el salmista aquí. Y Pablo, aquí en Romanos, está meditando sobre el Evangelio. Está hablando de la importancia del Evangelio, y el Evangelio también está por encima de nuestra comprensión. Dice Pablo que inescrutables son sus caminos. Y esto significa que no pueden ser averiguados o comprendidos. El Salmo 77, 19 dice que nosotros no podemos rastrear los caminos de Dios hasta el fin. Esto no quiere decir que no podemos saber nada acerca de sus planes, porque nos dejó su palabra. Porque todo lo que quiso mostrarnos y revelarnos lo dejó en su palabra. En los 11 capítulos anteriores, Pablo expone acerca del plan de salvación. Dios quiere que lo conozcamos, pero nosotros reconocemos que nuestra comprensión es ilimitada y que solo su Santo Espíritu, morando en nosotros, nos puede dar entendimiento de lo que es suficiente para nosotros. Podemos tener entendimiento de lo que necesitamos para conocer de Dios y para conocer sus planes para nuestra vida, aunque no lo podamos entender todo. Isaías 40, 28 dice: no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra. No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Y más adelante, en el capítulo 55, versículos 8 y 9, dice el profeta, inspirado por el Espíritu Santo: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Por eso es que Pablo dice de manera tan asombrosa: oh profundidad de la riqueza, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios. Y cuando habla de juicio, tiene que ver con su decisión, con su voluntad. Cuán insondables son sus juicios. No los podemos entender. Los aceptamos, los recibimos, los reconocemos y estamos complacidos porque su Santo Espíritu ha venido a morar en nosotros y nos lo muestra.
La segunda estrofa está en los versículos 34 y 35 de Romanos 11, porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio al primero para que le fuese recompensado? Y lo que vemos aquí son tres preguntas retóricas, que significa que no requieren respuesta o explicación, da énfasis a lo que se expresa o sugiere una afirmación. Lo primero, ¿quién entendió la mente del Señor? Por lo que hemos dicho antes, nadie. ¿Quién llegó a ser su consejero? Nadie. Conocemos lo que Él ha querido revelarnos y eso depende de nuestra capacidad mental y espiritual. A veces nosotros tenemos tal osadía de querer darle consejos a Dios. ¿Cómo se nos ocurre? ¿Cómo nos atrevemos? Dios gobierna su creación. Él es creador y además gobierna su creación. Esto tiene que ver con la providencia de Dios. La providencia, que significa previsión, denota la sabiduría y el poder que Dios continuamente ejerce en la preservación, provisión y gobierno de su creación. Y esto tiene que ver para los fines que Él se ha propuesto. Es para Él, para su propósito. Y qué bueno que nosotros podamos entender eso. La tercera pregunta, ¿quién le dio a Él primero para que le fuese recompensado? ¿Quién le prestó a Dios? ¿Quién le dio a Dios algo para que Dios sea deudor de alguien? Dios no nos debe nada. No nos necesita. Él es autosuficiente. Él existe en sí mismo. Esto es lo que se conoce como el atributo de la aceidad. Es suficiente, existe en sí mismo. Nosotros lo necesitamos a Él en todo. En Hechos 17, 24 y 25, dice el apóstol Pablo, allí en el Areópago, en Atenas, dice, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento a todas las cosas. Él es quien da vida y aliento. El aire que respiramos es el aire de Dios, con los pulmones que Dios nos ha dado. Nuestra vida está en manos de Dios. A Él le debemos absolutamente todo. Interesante que entendamos que nuestra capacidad de adoración es directamente proporcional a nuestro entendimiento de nuestra impotencia y de nuestra incapacidad, en contraste con la autosuficiencia de Dios. En la medida que contemplamos al Señor, que vemos que Él es autosuficiente, que Él es el incomparable, en esa medida nos damos cuenta de la incompetencia de nosotros, nos damos cuenta de nuestra impotencia, de nuestra incapacidad. Y todo lo que el Señor nos ha dado es por gracia, porque Él no nos debe nada, de verdad, y no nos necesita. Entonces es un privilegio que Él nos haya escogido, que Él nos haya llamado, que Él esté llevando a cabo una obra en nosotros por lo que Cristo Jesús hizo en la cruz del Calvario, porque el plan de Dios, tanto en su creación como en su redención, tienen que ver con Cristo Jesús. La tercera estrofa que conseguimos aquí en Romanos 11 está en el versículo 36. Porque de Él y por Él y para Él
son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Y esta estrofa es la explicación teológica de la adoración que Dios merece. Es una aseveración de la soberanía de Dios, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. Termina Pablo diciendo: a Él sea toda la gloria por los siglos. Amén. Y si vemos lo que contiene, es tan rico este versículo, todo lo que podemos ver aquí, porque aquí lo que está diciendo es: porque de Él son todas las cosas, porque por Él son todas las cosas, porque para Él son todas las cosas. Y lo primero, de Él. Y este de es una preposición que significa procedencia, pertenencia. Él es la fuente. Todo procede de Él. Todas las cosas encuentran su origen en Él. Dios es eterno. Y como es eterno, no hay nada, nadie antes que Él. En Primera de Crónicas 16, 36, dice: bendito sea Jehová, Dios de Israel, de eternidad a eternidad. Y dijo todo el pueblo: amén, y alabó a Jehová. Él es eterno, de eternidad a eternidad. No hay nadie, nada antes que Él. Él es el origen. De Él proceden todas las cosas. El Salmo 92, dice el salmista ahí en el versículo 2 del Salmo 90: antes que naciesen los montes y formasen la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Qué preciosa esa declaración del salmista. Isaías 40, 28. No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra. No desfallece ni se fatiga por cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Ya lo habíamos dicho antes, pero aquí está diciendo: el Dios eterno es Jehová. Y en Isaías 57 dice en el versículo 15 que el alto y sublime, el Señor Dios, el alto y sublime, que habita la eternidad. Tan interesante que no dice habita en la eternidad, dice habita la eternidad. ¿Qué más? ¿Qué más podemos decir de nuestro Dios eterno, de nuestro Dios, de que ni, bueno, aquí da como entender que ni la eternidad lo contiene? Él habita la eternidad. Y todas las cosas fueron concebidas por Él. Entonces, de Él, todo fue concebido por Él. Tanto la creación como la salvación son de Él. Génesis 1:1 comienza diciendo, las escrituras comienzan diciendo ahí en el primer versículo de la Biblia: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Él, el eterno, el que existe en sí mismo. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y en el versículo 26, 27 dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. De él viene la creación, él es el creador. En Juan 1:1, versículo conocido por todos nosotros, dice que en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Ahí está, vemos a nuestro Señor Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad, si queremos decirle así, junto con el Espíritu Santo,
en la creación. En la creación y dando a entender que de Él, de Dios Padre, de Dios Hijo y de Dios Espíritu Santo es la creación, procede de Él. De Jehová es la tierra y su plenitud. Eso lo dice el salmista en el Salmo 24, 1 y 2. De Él es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Porque Él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. No hay duda de que de Él proviene la creación. De Él es la creación. Él la hizo, tanto la creación general como al hombre. Y en cuanto a la salvación, el gran plan de la redención fue ideado y efectuado por Dios. Después de la caída del hombre, nosotros podemos leer en Génesis 3:15 la primera profecía mesiánica, donde Dios le dice a la serpiente: pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre su simiente, la simiente de la mujer, y tu simiente. Tú le herirás, la simiente de la mujer te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Es la primera profecía mesiánica que vemos en las Escrituras. Y se cumplió, Dice Romanos 14:9, porque Cristo, la simiente de la mujer, para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor, así de los muertos como de los que viven. De Él es la redención. De Él, el que la ideó, el que la planeó, es Él. Y lo tremendo es que esto es antes de la fundación del mundo. Esto es desde la eternidad pasada. Dios, en su atributo de ser omnisciente, que todo lo sabe, históricamente se llevó a cabo en un tiempo, pero esta fue idea del Dios eterno desde la eternidad. Amén. Nuestra hermana Emma va a concluir este tema mañana, así que no deje de sintonizar y para estar con nosotros, ¿no? Así que el Señor les bendiga y hasta el día de mañana. Amén.